Internet. Mon amour. María Dolores Estrella Casado. Dedicatoria. Esta historia está dedicada a una mujer normal y corriente, esa, que habitualmente pasa desapercibida para los demás, pero siempre está presente y se da cuenta de todo. Ella es la que se renueva, la que se realiza, la que sale de su escondite cuando menos te lo esperas, porque busca un hueco en la vida para ser ella misma, pues, aunque no lo parezca, no se deja manipular por nadie y avanza en la vida a todos los niveles, superando casi todos los obstáculos de su destino. Mi nombre no importa, porque yo solo me voy a encargar de llevar el hilo conductor de esta historia para todo aquel o aquella persona que quiera llegar hasta el final del relato. Internet, mon amour. Como cada jornada, después de su actividad habitual, Rita, que así se llama la protagonista de la historia, regresa a casa y se dispone a descansar un rato, se acomoda en el sofá y coloca las piernas encima de un almohadón para poder tumbarse mejor, ya que después de 8 horas de trabajo, y teniendo que permanecer de pie durante todo ese tiempo, necesita un momento de relax. Siempre hace lo mismo, entra en su hogar, guarda las llaves, se quita los zapatos de tacón, se calza las zapatillas y prepara un aromático café que tomará delante del televisor. Es invierno, hace frío y se cobija bajo las faldas de la mesa camilla, porque de ese modo, recoge el calor que suavemente emana la estufa que se encuentra debajo de la misma. En la televisión hay un programa de música, es Rocío Jurado la que está cantando, y Rita, pone atención a la letra de la canción, hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo, y se da cuenta de cómo se siente en estos momentos y en otros, como ahora que está muy relajada. Termina la actuación de la cantante y se recuesta en el sofá, mira a su alrededor y no comprende cómo llegó hasta allí, mientras presta atención a ese escenario tan deprimente. Mientras paladea el contenido de la taza, su imaginación va un poco más allá, no está atenta al programa que están emitiendo, porque sus ojos se dirigen hacia un punto imaginario. Rita está ausente de su entorno y no deja de pensar y soñar. Acaba de terminar de leer un libro, Hiroshima Mon Amour, lo coloca en la estantería y confiesa que le ha entusiasmado, pues en diferentes capítulos se ha visto reflejada. Necesita tener su mente ocupada en otros menesteres, por eso no mira hacia la pantalla, solo ha puesto el televisor por inercia, por costumbre, y porque como norma general en su vida cotidiana, está sola, este aparato es su única compañía, ya que casi nunca encuentra a uno de los suyos cuando los necesita, aunque simplemente sea para que la acompañen o para poder conversar de cualquier simple tema. Todos los días de su vida, transcurren de la misma manera, acude a su trabajo y después de 8 horas interminables, hace lo propio que cualquier ama de casa, arreglar los cojines, quitar el polvo, adecentar y recoger lo que los demás se dejan por todos los rincones, etc., aunque lo hace como una autómata, dentro de un ambiente de mucha rutina y soledad, ya que solo le acompaña el murmullo de los programas de actualidad, o alguna serie que a veces ni sigue, ya que cuando está su marido, es imposible manejar el mando de la televisión. Sus hijos ya se han hecho mayores y no la necesitan, pero continúan en casa, están estudiando y pasan casi todas las horas del día en la universidad, incluso a veces, comen allí, pero son sus hijos, y a ellos, se lo perdona todo. El marido es como si no existiera para ella, va a su trabajo, come, hace la siesta, cena, duerme, ve la televisión, protesta por todo y poco más, así un día tras otro. Han transcurrido 25 años desde su boda, unos años que ya le resultan vacíos porque han convertido su existencia en algo tan insustancial, que la ha llevado a que en sus momentos de reflexión y soledad, se dedique a construir su propio mundo, un mundo en donde ella cree que podría ser feliz, ya que en otros tiempos lo fue, incluso los primeros años de su vida en pareja, pero aquello se acabó hace ya mucho tiempo. Ahora peina canas, se siente mayor y los días se le hacen eternos. ¿Por qué no comparte sus ilusiones con nadie? Su marido siempre se muestra ocupado, y aunque comenta, que cuando se jubile hará tal o cual cosa, la realidad es que con su actitud, quiere defenderse, demostrando con ello, que no le interesa nada de lo que hay a su alrededor, ni toma en cuenta, nada de lo que hace su esposa. Cuando se casó, pensó en lo feliz que iba a ser junto a su marido, por poder formar una familia, pero solamente, entre esas 4 paredes, ha organizado su hogar, ha criado a sus hijos y ha edificado su vida, vive por y para ellos, es la que está al tanto de todo, ya que su pareja es como si no estuviera allí, pues no se entera de lo que ocurre, y si se da cuenta, se hace el despistado,
porque no está al día en cuanto a gastos y demás, no se percata de la presencia de su mujer. Prácticamente la ignora, y al final, ella actúa del mismo modo, haciendo lo mismo que él, conviven, cocina, lava, plancha y no le da más vueltas al asunto. Además, procura no discutir, ¿para qué? Solo hace lo que le enseñaron de joven, es decir, si te casas, es para tener un esposo y un padre para los hijos que vengan, porque el matrimonio es para toda la vida y hay que aguantarse porque para algo eres mujer y porque quien hizo el escombro, que se lo eche al hombro, frase que repiquetea en su mente. Pues se la repetía a menudo su madre. Ella se hace cargo de las cuentas, se encarga del bricolaje, cose, plancha, pone la lavadora, hace la comida, procura llevar las cuentas al día, los pagos de luz, agua, teléfono, etc., y encima, trabaja 8 horas fuera de casa. Rita se conforma con poco, casi sin nada, y se esfuerza a más no poder por hacer felices a los demás, aunque no se lo merezcan ni reparen en que ella también vive allí, ya que se toman la casa como si vivieran en una pensión donde todo tiene que estar dispuesto cuando ellos lo necesitan, sobre todo su marido, que despotrica por todo y por nada. Ha aprendido a vivir aislada en su propio mundo, por eso, en la casa, tiene acondicionado un lugar cerca de la ventana del balcón, porque desde ese lugar, se ve toda la calle, porque su domicilio está próximo a un gran paseo y a veces le asombra ver cómo la gente va de un lado a otro de la avenida siguiendo cada cual su distinto itinerario. Aunque no ponga atención, escucha los murmullos de las conversaciones, el ruido de los coches que pasan por la carretera, y mientras todo eso sucede, ella sigue tras los cristales, cosiendo, bordando o haciendo punto o ganchillo, porque le gustan mucho las labores del hogar. En otras ocasiones, lo que hace es leer o escribir y desahoga sus penas en una libreta, ya que es la única compañera que la escucha, y con ese ejercicio de anotar sus experiencias, es como si acudiera a terapia, para aliviar las largas horas de soledad sin compartirlas con sus seres queridos. Su vivienda, es hermosa, la tiene muy bien acondicionada, es muy detallista y la ha decorado con un gusto exquisito, pero de ese castillo, que en ocasiones más le parece una prisión, no se ir más que para ir al trabajo, acudir al supermercado o hacer alguna que otra visita familiar. Quizás por eso, no se maquilla, no se arregla en exceso, a no ser que tenga un acontecimiento social como pueda ser un bautizo, una boda, un cumpleaños, o algún evento en donde haya que hacer acto de presencia por necesidad. No es muy mayor, está a punto de cumplir 47 años, pero se siente vieja, sobre todo, cuando los amigos de sus hijos la llaman señora, entonces le sobreviene una extraña sensación y se enfada, porque eso hace que vengan a su mente la edad que tiene, el tiempo que ha transcurrido, las cosas que no ha disfrutado, los viajes que no ha hecho y los sueños que no ha logrado materializar, porque esos años pasaron, se perdieron, y ya no van a volver, ni podrá recuperarlos, aunque piensa que sus sueños sí que se podrían haber convertido en una realidad si ella le hubiera puesto empeño o si hubiera estado en otra compañía de otra pareja. Su vida familiar es tranquila, sobre todo porque rehúye siempre que puede el tener que estar discutiendo con su marido por tonterías, sobre todo en lo referente al dinero, calla una y otra vez, porque sabe en qué lo gasta, pues lo lleva todo anotado, y es su marido el que siempre está pidiendo para cosas inservibles, pero eso no quiere decir que el que calla otorga, lo hace para no entrar en polémicas, ya que tienen diferentes puntos de vista en cuanto a normas de vida, religión o política. ¿Qué son los puntos álgidos de la relación? Pues a las personas, no se conocen, hasta que no convives con ellas. Qué pena que muchas cosas no se vean de novios. Cuando llega la hora de ver la televisión, es su marido el que toma el mando, y hay que ver lo que él quiere, cambia de canal una y otra vez, sin parar a ver un programa determinado, ni importarle lo que quieren ver los demás. Por eso y por no discutir, los hijos se van cada cual a su habitación, pero ella, aunque se queda un rato a su lado haciéndole compañía, hace caso omiso a lo que estén emitiendo, y toma un libro o una revista y se evade de la situación, aunque cuando lo piensa fríamente, considera que es una falta de respeto actuar así, porque él no está solo, hay alguien más frente al televisor y por educación, debería preguntar qué canal o qué película poner. Ya está cansada de tantos programas de política que no hacen otra cosa que alterar los nervios de las personas, para no resolver nada, porque los contertulios de los programas de la tele, alzan la voz y critican mucho, otras veces son las películas de sexo o de violencia, con brutales peleas, gritos,
golpes y tiroteos, y no se da cuenta de que tanto ruido afecta a la mente, pues eso a ella la descompone, y su marido, lo único que ha conseguido con su modo de actuar, es que poco a poco los hijos también se hayan apartado de él, que su esposa, se vaya pronto a dormir si es de noche o que se siente con un libro al lado de la ventana si es por la tarde consiguiendo quedarse solo en el sofá haciendo la sobremesa. Desde hace unos días Rita le da vueltas a su existencia, se siente nerviosa, extraña y rebelde, no está conforme con su realidad, está muy pensativa porque el vaso está completamente lleno, solo hace falta la gota que lo colme como vulgarmente se dice, ese sentimiento, podría ser debido a que se aproxima el verano y siente que es hora de poner punto final a toda la pesada carga que se le avecina como en años precedentes. Cada día que pasa, se le hace más cargante la situación y es posible que se le esté aproximando el momento de decir a voz en grito, basta ya. Aunque se calla, ya no aguanta más el ambiente tan tenso que se respira en el hogar, su vivienda se ha convertido en un entorno que no tiene más remedio que asumir, para poder sobrellevar la situación dignamente para convivir en paz. Piensa en sus hijos, que como están estudiando no saben de la misa, la mitad, y no les ha contado nada, porque si hablara, la respuesta sería un escándalo para algo que no tiene ni pies ni cabeza y no le merece la pena alterarse ya por nada, y mucho menos, alterar a los demás, y a pesar de haber considerado poder divorciarse en diversas ocasiones, no ha tomado acción. Cada mañana, cuando suena el despertador, reflexiona y piensa para sus adentros que tiene que parar de sufrir, que debe de hablar con su marido sobre la crisis de convivencia que están atravesando, meditar sobre su relación de pareja, que, dicho sea de paso, cada vez es más superficial, por no decir nula, pero lamentablemente, después de darle vueltas a la cabeza, de planear lo que le va a exponer y lo que tendría que hacer a modo legal, se calla, no actúa y no pasa nada. Sus conversaciones se limitan a: buenos días. Buenas noches. Cenamos. Comemos. Se le antoja difícil de entender, como ella, que era una persona tan llena de vida, alegre, apasionada y a la que le gusta tanto hablar y compartir sus emociones, como puede estar conviviendo con una persona tan insulsa y falta de motivación. Yo, que conozco a Rita desde hace años, la comprendo, creo que se siente mayor, piensa que se le ha pasado el tiempo y que no podría rehacer su vida, está desanimada, porque asume que todos los hombres son iguales, y como ella es de otra época, no piensa en una separación, no concibe un divorcio, no quiere privar a sus hijos de un padre, y no se imagina viviendo sola. Ella es el corazón del hogar, pero todos la ignoran, porque entre todos los componentes de la casa, aportan hechos y situaciones para que se sienta inútil. Si la comida está salada, se lo recriminan, pero si está buena se callan y limpian el plato. Si pregunta por el funcionamiento del ordenador, los hijos le dicen que eso no lo entendería, y así con muchas cosas. No saben que en sus horas muertas, lee un libro o más a la semana, está al tanto de todo y cualquier cosa que se le pregunte. Responde, pues sabe hacer de todo. Siente que, con una gran dosis de determinación, podría volar sin el lastre de su pareja, pero como ya he dicho antes, es muy temerosa de sus convicciones familiares y religiosas, se conforma con nada, porque nada espera de la vida. En ocasiones, se ha sincerado conmigo contándome que de todo aquello que imaginaba que iba a ser su matrimonio, solo quedaba la apariencia, ya no existía comunicación entre ambos, pero a pesar de todo, sentía lástima de su pareja, porque en el fondo, sabía que era un pobre hombre que estaba caminando por la vida porque tenía que haber de todo como en botica, y a veces, cuando se sentía con fuerza y decidida a poner las cartas boca arriba, pesaba en una balanza las cosas buenas y las cosas malas de él y siempre encontraba un equilibrio, así que ni fu ni fa. La verdad es que su marido la deja hacer y deshacer a su antojo, ella maneja todo lo referente a la casa, es la que administra el dinero, se encarga de pagar la hipoteca, las tarjetas de crédito, todas las facturas, y siempre la buscan a ella con los pagos porque tiene una nómina de funcionaria, y es con la que se avala casi todo, y de ese modo, él, egoístamente hablando, no se preocupa para nada de los problemas cotidianos del hogar, aunque siempre está pidiendo para gasolina, para sus compras o porque quiere llevar dinero encima y se pone como un basilisco cuando no se le da lo que pide. No tiene en cuenta que, en todas las casas, siempre hay alguna que otra situación por resolver o algún desembolso extra que hacer y él, casi nunca se entera o no quiere enterarse, porque cuando surge algo importante, es ella la que carga con las culpas,
es ella la que se las ingenia para pagar o pide prestado a familiares, amigos o a sus propios hijos para resolver el problema, porque como lleva las cuentas, es ella la responsable pues él, muestra indiferencia y se lava las manos. Los dos trabajan en distintas empresas, están más de 8 horas fuera de su domicilio, pero cuando él regresa, siempre está cansado y apenas hace nada en la casa, salvo coger una cerveza y sentarse frente al televisor. Desde que cumplió los 40 años, se encerró en sí mismo, viene de su trabajo, se sienta en el sillón, atrapa el mando a distancia y enchufa el televisor, insinúa que está agotado después de su jornada laboral, pero no tiene en cuenta que Rita, también llega fatigada de trabajar, pues hay que añadirle que pierde un par de horas en ir y venir de su trabajo, además, tiene que organizar la casa, hacer las compras, la comida, el aseo general y para eso no tiene ayuda de nadie y mucho menos de él, porque para más datos, se irrita cuando va a preparar un café y no queda suficiente agua en la cafetera o cuando entra al cuarto de baño y nadie colocó el papel higiénico y entonces lo tiene que poner él, y no tiene en cuenta, que el año tiene 365 días, y hablando en plata, el papel limpia muchos culos, incluidos el suyo, y por una vez que cambie el rollo de papel higiénico, no le va a ocurrir nada del otro mundo, tampoco tiene en cuenta que el VC, no se limpia solo. Que hay que limpiar las gotitas, bueno y también está el lavabo, que siempre está con el filtro quitado, quedando restos de naranja esparcidos después de lavarse los dientes y para eso, Rita, tiene dos opciones, discutir y encolerizarse sin sacar nada en claro o quedarse con la rabia contenida y limpiarlo, poniéndose a tararear una canción, lo hace y punto, por eso elige siempre la segunda opción, ¿por qué? ¿Para qué pelear y enfadarse? No es esta la vida que quiere Rita. A ella le gustaría que su marido tuviera alguna opinión sobre sus decisiones, que colaborara en casa, aunque fuera de vez en cuando, o simplemente recibir alguna muestra de cariño para poder llevar mejor el día a día ya que él, es la persona que eligió para compartir su vida, pero eso es lo que menos hacen, apenas comparten nada, a él le gusta la política, las películas de violencia y a ella le gusta el crecimiento personal y las películas de amor, por tanto, no se pueden poner de acuerdo y por más que ella ha intentado que lea algún libro o que vea alguna grabación enriquecedora, él, sin negarse en redondo, dice que lo verá otro día, que ahora no tiene tiempo y ahí queda la cosa, demostrando con ello un desinterés total hacia sus propuestas y por ende, hacia su persona. Del mismo modo, le gustaría que de vez en cuando le dijera cómo está físicamente, si le sienta bien el color del pelo, o el vestido que se ha puesto para salir, pero Eduardo, su marido, no es capaz de hacerlo, sin embargo, sí que alaba a las demás mujeres de su entorno por cualquier nimiedad, y yo creo que no debería hacerlo, y mucho menos en presencia de su mujer, ya que, con eso, hiere sus sentimientos y abre en su corazón una herida difícil de cerrar. Todavía recuerda, cuando para una ocasión, cosió un vestido azul a una vecina, luego hizo un modelo igual para ella, su marido colmó de alabanzas el traje, diciéndole lo bonito que era, lo bien cosido que estaba, lo bien que le quedaba y la puso en los altares, pero a su mujer, que era la diseñadora del modelo, no le dijo nada. Poco después, cuando Rita lució el mismo vestido para un evento, que, dicho sea de paso, indudablemente le sentaba mejor, Eduardo no le dijo ni una palabra, por supuesto que el vestido, acabó en la basura por la rabia contenida. En tocante al tema sexual, la relación es totalmente inexistente, son como dos hermanos, o incluso menos diría yo, porque los hermanos charlan, se echan el brazo por el hombro, se gastan bromas, se dan la mano o se abrazan, pero ellos no llegan a nada de eso, todo lo más es un piquito de buenas noches o de buenos días, incluso a veces ni eso. La sexualidad desapareció de su vida hace muchos años, y como apenas ha disfrutado de relaciones placenteras, no sabe a ciencia cierta lo que es el deseo sexual o el tener un orgasmo en toda regla, no echa en falta el tener sexo y cree que la pasión es cosa de libros o de películas como ocurrió en Thelma y Louise ya que las ganas de tener ganas de hombre, no aparecen en su vida ni por casualidad, pues esa emoción se alejó de su vida y murió para siempre, se conforma pensando en que como pareja, ya no son tan jóvenes, no están para cometer locuras porque tienen otros problemas y esa parte de la relación no es tan importante, aunque cuando habla con amigas o compañeras de trabajo, siente la necesidad de preguntar cómo les va a ellas, porque siente en su interior que algo se está perdiendo, porque debe de existir algo más. Rita toma nota de todo lo que explican sus compañeras,
ya que ellas disfrutan comentando momentos extraordinarios vividos en pareja, hablan de éxtasis o de posturas inverosímiles, se desternillan de risa entre ellas con picardía, pero como todo eso lo desconoce, piensa que es un farolo que a ella le ha tocado la peor parte, se siente el garbanzo negro del puchero, cree que quizás es la culpable por no sentir esas sensaciones, no quiere que la llamen frígida o que se burlen de ella, o que le digan, deja a tu marido, y por eso se abstiene de contar nada en las charlas, aunque sonríe y se sonroja cuando las demás hablan de vacaciones, de situaciones increíbles, de satisfacción sexual, de gritos eróticos y de cómo, todo eso acrecienta el amor como seres biológicos que somos y que en muchas ocasiones, un kiki a tiempo, ayuda a resolver muchos de los problemas de pareja. Un día al volver a casa, pasó por una corsetería y se compró un body negro de encaje, cuando llegó, lo guardó en el cuarto de baño pues esa noche iba a hacer una prueba. Al ir a acostarse, se lo probó y vio que le quedaba espectacular, salió a decirle buenas noches a su marido y le contestó que ahora iba, que estaba viendo una película. Rita se acostó y esperó, hasta que se durmió. Al día siguiente, sonó el despertador y con bastante cabreo encima, se levantó de la cama para que Eduardo viera lo que se había perdido, pero ya no servían las disculpas, aparte del enfado, se sintió despreciada, así que, sin un comentario, se duchó, se vistió y marchó a trabajar. El body lo guardó para quemarlo en la hoguera de la noche de San Juan. Le entró una gran depresión, porque se sentía una inútil, un trapo viejo y que no era apreciada querida por su marido. Así un día y otro día, más aburrida que una ostra en una playa desierta, pero este año, la vida va a darle una oportunidad y esperemos que la aproveche, porque una sorpresa que no se imagina, va a cambiar su destino sin que se lo espere. Ya quedan pocos días de invierno, está cerca la primavera y con ella se aproxima a marchas forzadas el verano y con este, el calor, las vacaciones y las visitas de casi toda la familia lejana que se acopla en su casa para pasar varios días de gorra en su casa de la costa. Se aprovechan porque ellos viven muy cerca de la playa, así que, para ella, desde unos años atrás, ya no existen vacaciones, lo que hay es más trabajo y ya está harta, pero como dije, su rutinaria existencia, va a dar un giro de 180 grados, su vida va a cambiar, aunque ella ni siquiera se lo ha propuesto. Rita estaba hasta el moño, pero decidida a dar un puñetazo encima de la mesa. Cuando la familia llamó a su casa para organizarse las vacaciones gratis y desorganizar su vida, se armó de valor, atrapó el teléfono para contestar y les contestó que este año precisamente, lo sentía mucho pero que no recibirían a nadie, ya que iban a hacer reformas en los cuartos de baño y la cocina, y tendrían que desalojar el apartamento para tener espacio, y sin más, colgó el aparato. A renglón seguido, se tiró en el sofá muerta de la risa, imaginando la cara que habrían puesto, pensando en que, con 4 palabras, le había cortado el rollo a esa familia gorrona. No supo de dónde sacó la fuerza y la convicción para mentir de aquella manera, pero lo hizo con una osadía tal que hasta ella misma se asustó, sintió que entre sus familiares se iba a encontrar con muchos enemigos, pero no le importaba, quería tomar sus propias decisiones y que nadie la molestara más y ese era el primer paso, ya que cuando estos familiares llegaban a su casa, venían avasallando, no gastaban nada y se quedaban a pasar un mes a cuerpo de rey, acababan desorganizándolo todo, multiplicándole el trabajo porque para ella, era doble ropa que lavar, doble tiempo en la cocina y con ello, minaban su tranquilidad y su presupuesto. Al marido no le importó demasiado que la familia no viniera a visitarlos ese verano, pero por una vez en la vida, respetó la decisión de su mujer sin poner pegas, quizás porque a él, también le molestaba tanta gente en casa, el ruido que hacían sus 5 sobrinos, los chistes malos de sus hermanas, el tabaco y el olor a pies de sus cuñados, además comían como limas y les costaba un sobresueldo mantenerlos durante todo el mes, pues no se gastaban ni un euro. Aquel verano estaban de vacaciones sin la familia, la casa estaba en silencio, se respiraba tranquilidad, no se escuchaba el alboroto de años anteriores y los días de calor, pasaban de una manera anodina. Como su esposo no estaba de vacaciones, el tiempo que aparecía en casa, disfrutaba de la tranquilidad que reinaba en ella, sentado en su sillón, con su tele por compañera, aunque mientras, ella se ocupara de los quehaceres del hogar, que, por cierto, nunca tenían final y cuando terminaba, aprovechaba para hacer algo de bricolaje ya que siempre le ha gustado tenerlo todo en condiciones. Unas veces era una bombilla que faltaba, un cuadro que estaba doblado, un cojín que se había roto o cualquier otra cosa,
pero siempre estaba activa, quizás porque así no se paraba a pensar en nada. A pesar de ser una persona encantadora y de contar con solo 47 años, es una mujer que no se quiere, no tiene autoestima hacia su persona, no le importa para nada su apariencia física, apenas se maquilla, no va a la peluquería, tiene una desganada forma de vestir, no se arregla, y es por eso, que no da a entender la escultural figura que esconde en sus batas, ni la belleza natural que quisiera sobresalir hacia el exterior y se queda en la puerta. El calendario marcaba 10 de julio, nada variaba de un día a otro y siempre ocurría lo mismo, se levantaba por la mañana bien temprano, se aseaba, y como vulgarmente se dice, con la cara lavada y recién peinada, se disponía a hacer lo mismo de siempre. A pesar de estar de vacaciones y de tener tan cerca el mar, no se han acercado ni un solo día a la playa a darse un baño, porque a su marido le molesta la arena y ni siquiera han salido a pasear, a tomar un helado o a dar una vuelta por los alrededores para poder ver de cerca el ambiente que se respira en las calles por estas fechas estivales, y aunque suene a extraño, ella, tampoco se ha aproximado a pasear por la orilla, con lo que a ella le gusta el mar. Tampoco ha podido salir ningún día a cenar o a bailar para distraerse, nada de eso. Su marido siempre está desganado, no le gusta ir a otra cosa que no sea su trabajo y su sillón, no le gusta andar, no le gusta la arena de la playa ni los paseos por la orilla del mar, porque prefiere quedarse en casa frente al televisor, viendo una serie tras otra, siempre con el pijama de dormir, sin darse cuenta de que su esposa se muere de ganas por salir a la vía pública a ver algo diferente, disfrutar el ambiente y respirar el aire de la calle que tanto le hace falta. Como nada es eterno, las cosas habrían de cambiarle de un plumazo, porque su vida iba a dar una vuelta de 180 grados aquella misma tarde. Ignoraba que esa rabia contenida la haría ser más fuerte llegado el momento, y así tomar unas decisiones que en su fuero interno ignoraba. Como ya he dicho antes, los hijos habían crecido y el tiempo marchaba a pasos agigantados, por eso se encontraba sin ilusión por la vida y hacía las cosas como un autómata. Su hijo mediano vino a almorzar con unos amigos, ese año comenzaba la universidad y quería festejarlo, después de comer, se marchó al centro para comprar un ordenador portátil que necesitaba para su formación, así, el de sobremesa, lo dejaría en casa, porque pensó que su madre podría comenzar a utilizarlo para estar más distraída jugando al solitario para matar el tiempo o mirando recetas, a ella no le importó que le dejara algo que ya no iba a utilizar, al fin y al cabo, Rita se desvivía por sus hijos y aceptó el detalle de muy buen grado e ilusión, aunque tendría que aprender a utilizarlo. Comenzó por aprender unas cuantas nociones sobre cómo hacerlo funcionar, de eso se encargó su hijo mayor dándole unas simples lecciones, porque ella solo sabía escribir a máquina, aunque, como buena alumna, aprendería rápido a manejar todas las teclas y hacerse una experta. Una mañana, mientras tendía la ropa que acababa de sacar de la lavadora, se quedó ensimismada mirando cómo sus 3 hijos manejaban el ordenador, veía cómo se reían mientras a la vez hablaban con unos amigos que vivían en otras ciudades. Al verlos tan animados, jugando, riendo y viéndose las caras en el monitor, se quedó impactada, les preguntó cómo se manejaba aquello que estaban haciendo, porque ella, que apenas estaba empezando a manipular un aparato de esos, se le antojó que sería un abismo el poder llegar a usarlo del mismo modo que lo hacían ellos, porque aunque sabía lo básico, pensó que no sabría lo suficiente como para manejar tan rápido como ellos, aunque, como tenía tantas ganas de aprender y de hacer cosas nuevas, quería comenzar a practicar enseguida. Pidió a sus hijos instrucciones y aunque no lo hicieron de muy buena gana porque estaban en su rollo, le indicaron cómo se manejaba todo aquello paso a paso, iniciaron un Skype con una amiga para que aprendiera a ser un poco más independiente con el ordenador, así no les preguntaría tanto, se pusieron manos a la obra, le enseñaron varios trucos y le dejaron varios enlaces para que estuviera distraída, y en su ignorancia, pensaron que se aburriría pronto de sentarse frente a la pantalla. Buscar páginas, recetas de cocina o después de jugar unas cuantas partidas de El Solitario. Ella se preparó una libreta y anotó toda la información que sus hijos le habían dado, pues no iban a estar siempre con ella para darle explicaciones. Quiso aprender un poco más, entonces, su hijo pequeño, que era el que más se quedaba en casa, le abrió un correo electrónico, le enseñó a cómo entrar en un chat para que comenzara a conocer gente de su edad y distraerse, porque eso era lo que iba a hacer, o al menos era lo que creían. Lo primero que hizo, fue enviar varios correos a sus compañeras del trabajo, aprendió el modo de entrar a una sala de chat, buscó varios foros de cocina y de jardinería, pero lo dejó para más tarde,
porque no se podía entretener más de la cuenta ya que tenía que organizar la casa, atendiendo con ello la rutina diaria. Eduardo tenía turno de noche, así que después de cenar y hacer una breve sobremesa, se marchó a su trabajo. Los hijos se fueron a sus habitaciones a estudiar según dijeron y ella se quedó sola en el comedor recogiendo la cocina como cada uno de los días del año, pero también, como de costumbre, después de recogerlo todo, le preparó un bocadillo de tortilla a su hijo mayor, ya que estaba preparando unas oposiciones y no se acordaba de salir a comer o a cenar. Puso el lavavajillas, la cafetera, sacó del congelador la comida del día siguiente y se sentó frente al televisor hasta bien entrada la noche. Habitualmente, se acostaba temprano, tomaba un libro y comenzaba a leer hasta que le entraba sueño o se le cerraban los ojos, pero aquel día, se quedó en el salón, no podía irse a dormir después de las sugerencias que estaba elucubrando su mente, quería repasar lo que sus hijos le habían explicado para que no se le olvidara, tomó su libreta y mientras practicaba, comenzó a pasar a limpio todos los apuntes que había tomado. Siempre ocurría igual, se quedaba a solas y sentía libertad y esclavitud a la vez, era un sentimiento muy extraño, porque se veía a sí misma, como si fuera algún trasto viejo de la casa o una máquina que va recogiendo todo lo que los demás van dejando por los rincones de la vivienda. Dejó la libreta a un lado y se recostó en el sofá, cerró los ojos porque le hacía falta descansar y relajarse, le costaba pensar y ni siquiera quería darse cuenta de cuántos años de su vida había desperdiciado, ya que el tiempo perdido no regresaría, y con esos pensamientos bailando en su cabeza, se quedó adormilada en el sillón, quizás porque le influía el cansancio que la tenía agotada a esas altas horas de la noche. Se despertó inesperadamente de madrugada, seguro que fue por la incómoda postura que había adquirido, se acomodó de nuevo, pero ya no pudo dormir más. Quiso apurar un poco lo que le quedaba de noche y marchó al dormitorio, se echó un rato en la cama para descansar e intentar conciliar el sueño, aunque solo fuera por un par de horas, pero no pudo, todo era dar vueltas y vueltas en la cama sin conseguir su propósito. Como no lograba dormir, decidió por su cuenta y riesgo poner en marcha el ordenador para ver qué ocurría. Aquello comenzó a funcionar y cuando se dio cuenta de que estaba dentro de una sala de chat, no pudo dar crédito a que lo había conseguido ella sola, pues no se acordaba en dónde había pinchado, se había conectado sin ayuda de nadie y ahora, aunque no lo intuía, iba a comenzar su insólita aventura. Al ser nueva en esto, no entendía cómo tanta gente se podía entender entre sí y pensó en salir, apagarlo y dejarlo para otro momento, pero alguien la estaba llamando por su nick o nombre de usuario, pero ella no se había percatado, aunque cuando se dio cuenta, contestó por cortesía, porque se pensaba que ese era el juego, y al contestar, se inició una conversación de lo más animada, aunque de vez en cuando se perdía y no sabía si era a ella o a alguna otra persona a quien le dirigían las preguntas o contestaciones. Su interlocutor, al percatarse de que estaba algo desorientada, le pidió un privado, ella se asustó, pensaba que le estaba haciendo una proposición indecente o que le estaba pidiendo algo extraño, pero esa persona, le explicó que no era así, le dijo los pasos a seguir y ya más tranquila, viendo que no había problemas, comenzó a charlar animadamente de un modo más personal sin que nadie les molestara. Para ella pasaron las horas sin apenas darse cuenta, estuvo hablando con un desconocido de cosas triviales y sin importancia, le agradó que alguien en algún lugar del mundo, sin conocerla de nada, la estuviera escuchando, haciéndole más grata su soledad, aunque solo fuera por un momento, pues a aquellas horas, lo que podía encontrar solo era eso, personas que por circunstancias de la vida, estaban solas como ella, y como buena observadora, se dio cuenta también de que había muchas mujeres integradas en aquellas tertulias, quejándose de sus maridos o de sus parejas, percibiendo que todos los concurrentes del foro, a pesar de un nick gracioso, que no es otra cosa que un nombre oculto, entran por la necesidad imperiosa que tienen de comunicarse con alguien. Se dio cuenta también de que se reunían a menudo, se conocían entre sí, y ahora Internet, le iba a proporcionar a Rita, la oportunidad de hacer amistades y tener personas con quien poder compartir sus miedos, sus ilusiones, sus dudas, sus sueños, sus emociones, pero sobre todo, iba a tener a su disposición, gente de todo el mundo, pues en cualquier momento, a cualquier hora de la mañana o de la noche, o en cualquier día de la semana, gracias a los diferentes horarios mundiales, iba a encontrar personas dispuestas a escucharla, poder hablar o desahogarse y esa comunicación era algo que necesitaba a gritos. También hay que decir que desde diferentes partes del mundo y dependiendo de los horarios,
hay muchas personas conectadas porque utilizan Internet como una herramienta para trabajar online. Rita comenzó a pertenecer a algunos foros, se conectaba a menudo y comenzó a hacer amistades con las que quedaba a una hora determinada para poder compartir, aparte de otras cosas, recetas, fotos, libros, citas célebres y multitud de historias que comenzaron a llenarle la vida cada día más. Como el tiempo lo tenía tan ocupado, comenzó a utilizar Internet para llenar la despensa con los productos más habituales y ya no iba a perder la mañana a las grandes superficies, dejaba los productos perecederos para el supermercado, y así, ya no tenía que depender de su marido para ir a hacer la compra general del mes y perder todo el día haciendo cola en la caja del súper, pero sobre todo, lo que más le agradaba de esta opción, es que ya no tendría que ir a comprar cuando a su esposo se le antojaba, porque había que ir cuando él quisiera, y a veces Rita se descomponía porque se le estropeaba su plan de trabajo o de descanso. Había pasado un año desde entonces, pero le llegó la gran ocasión, y en pleno mes de agosto, una vez finalizada la cena, su esposo, que siempre se adueñaba del mando del televisor, quiso ver un programa que a ella no le gustaba. Estaban solos puesto que los hijos se habían marchado de acampada, pero parecían dos desconocidos. Concluyeron la sobremesa y discutieron por la tontería de ver un canal u otro, era algo sin importancia, pero ella, que ahora podía hablar y compartir sus penas y alegrías con más gente, sintió mucho dolor, dándose cuenta de que su marido no tenía razón con sus recriminaciones, se entristeció, llenándose de un gran desconsuelo, entró al cuarto de baño para que no la viera llorar de amargura así y esperó deseosa que se marchara pronto al trabajo para quedarse de reina de su hogar, porque cuando estaba él, era la Cenicienta del cuento. No tendría que esperar más de unos 15 minutos para quedarse a solas, pensando que, tras la marcha de su marido, se conectaría a Internet junto con un café helado que ya se había preparado anteriormente. El correo electrónico de Rita estaba últimamente parado, solo lo utilizaba para comunicarse con sus amigas o con sus hijos y durante un tiempo, lo había tenido olvidado y apenas lo había usado, pero esa noche, lo abrió de nuevo, lo tenía repleto de correos de amigos, familia y mucha propaganda, empezó a borrar lo que no le interesaba, contestó a los mensajes de sus amistades, y acto seguido, procedió a compartir su estado en las redes sociales, entrando en los foros de gente de su edad. Con sus mismos gustos e inquietudes, aunque la verdad, es que entró en ellos, porque necesitaba hablar de sus problemas, que no era otro que el de la soledad, pero la soledad compartida. Ya he dicho que Rita llevaba una vida bastante insignificante, sin acontecimientos importantes en su vida, porque lo que de verdad le importaba, era ayudar a los demás y estar pendiente de los suyos, pues tanto en su entorno familiar como en su entorno social, era el paño de lágrimas de todos, y era a la persona a la que acudían, porque siempre tenía la respuesta apropiada, el consejo adecuado, y escuchaba a todo el mundo sin recibir nada a cambio. Por las tardes, le dedicaba un par de horas a Internet, veía el correo, contestaba a sus amistades y si acaso, cotilleaba en las redes sociales las novedades de sus conocidos. Esa noche, estaba enfadada por no haber actuado como ella hubiera querido, habría disfrutado gritándole a su marido para decirle 4 cosas bien dichas, pero evitó la discusión, así que cuando se marchó al trabajo, vio el cielo abierto y ya, como cosa normal, se conectó a Internet, entró en la sala del chat para personas mayores de 40 años, saludó y rápidamente, encontró a toda esa gente que como ella, estaban solas, tristes y necesitaban hablar y hablar sin cesar, así que nada más llegar, comenzó a escribir y a saludar a diestro y siniestro, porque ya la conocían y ella también conocía a algunos de los integrantes del grupo, así que sin miedos, porque estaba adquiriendo práctica, entró a la reunión donde ya la esperaban para hablar, reír un rato y pasar una velada agradable donde olvidar los problemas y las penas, aunque solo fuera por un momento nada más. Comenzaron a solicitarle privados y aunque ella entabló conversación con varias personas, hay que reconocer que en muchos foros, y sobre todo si es de madrugada, hay gente para todos los gustos, puesto que hay quien verdaderamente necesita hablar con alguien, pero también hay quien se suele pasar de la raya pretendiendo iniciar una conversación insolente o subida de tono, incluso hay quien provoca hablando de sexo o insinuando proposiciones indecentes, y desde aquí aconsejo, que lo único que hay que hacer con ese tipo de personas, es no aceptar la invitación y bloquearla para que no nos moleste más. Aquella noche iba a ser decisiva en la vida de Rita, porque pasado un rato, entabló amistad con un hombre que dijo llamarse Marcos, se sintió bien conversando con él,
e incluso se consideró halagada por las frases que aquella persona le estaba dedicando. Era alguien que no conocía de nada, pero que la estaba intimidando de una manera muy elegante. Se quedó pensativa y asustada y no quiso seguir la conversación. Le mintió con respecto a su edad y después de estar un rato hablando con él, se percató, después de ver su perfil, que esa persona era más joven que ella. Quiso esquivar la conversación y cortar lo que ni siquiera era una charla de amigos, aunque mantuvo un largo diálogo con él, pero tan amena fue la charla, que se intercambiaron sus correos para comenzar a escribirse e intercambiar archivos. Esa madrugada, ninguno de los que se dio cuenta del tiempo transcurrido, pero eran casi las 7 de la mañana y Rita tenía que desconectar, ya que su marido pronto estaría allí y debía tenerlo todo en orden, como si no hubiera ocurrido nada y hubiera dedicado su tiempo a la puesta a punto de la casa, aunque antes de cortar, Marcos y ella quedaron para continuar con tan amena conversación para otro momento. Feliz por lo que había vivido esa noche, Rita se dispuso a hacer los menesteres de su hogar con brío e ilusión a pesar de no haber dormido. Cuando llegó su marido, lo saludó con emoción, cosa que a él le sorprendió, pues parecía haber olvidado la discusión del día anterior, pero ella solo quería disimular los sentimientos que experimentaba en su interior, pues a pesar de que no había ocurrido nada, se sentía fatal. Era como si hubiera cometido un desliz, como si hubiera engañado a Eduardo y se sentía muy mal, porque aunque ella simplemente había compartido un rato de charla con un extraño, había sentido sensaciones difíciles de describir, porque aunque no conocía de nada a Marcos, en su mente quedaba la persona que la había tratado con ternura, que había hecho que se sintiera encantada de la vida y eso la asustaba, porque aunque creía que solo había sido hablar, tuvo miedo de sentir emociones nuevas porque alguien le dedicaba su tiempo. Después de esa experiencia, no quiso saber más de Internet, se sintió culpable de algo que no había hecho, ya no contestaba a los correos de sus amigos ni a los de Marcos y pasó del tema, pero claro, a veces hay imprevistos. Su hijo estaba fuera y no tenía más remedio que comunicarse con él a través de ese medio, pues utilizaban Skype para conversar un rato, para que le contara cómo iba todo, y verse así las caras. Pablo la estuvo esperando varios días, la buscó por varios foros sin éxito, pero no desistió, quería una explicación, pensaba que había hecho algo mal y que, por eso, Rita ya no querría saber de él, por eso, intentó localizarla por todos los medios. Estuvo tras ella varios días, hasta que la localizó cuando estaba conectada hablando con su hijo y aprovechó para pedirle por favor el poder tener una charla que resolviera sus incertidumbres, y a pesar de su negación al principio, quedaron para un día en concreto. Ella quería estar sola y relajada, y como el siguiente fin de semana 2 de sus hijos estarían haciendo un trabajo de fin de curso en la capital, y el mayor se juntaría con otros compañeros de oposición, no habría nadie en casa, pues también su marido estaría en Madrid haciendo un cursillo por temas de laborales. Llegó el día señalado y a la hora acordada, ya estaban en contacto, comenzaron a charlar de cosas sin importancia, hasta que Marcos puso el dedo en la llaga y le preguntó por qué estaba huyendo de él. Entonces, ella reaccionó, se emocionó y casi se puso a llorar, cuando le confesó que se había sentido muy bien aquella noche, pero que tenía que comprender que estaba casada, que tenía un marido y 3 hijos. Le comentó que la conversación que mantuvieron aquella madrugada, la hizo sentir muy mal frente a su esposo, y que durante unos días no pudo mirar a su pareja directamente a los ojos, sentía vergüenza y muchos sentimientos de culpabilidad, pues algo que no conocía, se había despertado dentro de ella misma. Hubo una corta pausa por su parte, y a continuación le comentó, que aparte de su situación personal, consideraba que la diferencia de edad era un peligro, a lo que Marcos le reprochó que no se quería lo suficiente, ya que era una mujer muy interesante y que debería abrirse al mundo, a nuevas amistades, a nuevas experiencias y a nuevas tecnologías como estaba haciendo en ese momento a través de Internet. Pasaron de un tema a otro intentando esquivar el núcleo del problema, cuando de pronto y sin pensarlo 2 veces, Marcos le dijo: «Creo que me estoy enamorando de ti». Rita se sintió acobardada, se ruborizó, porque se dio cuenta de que ella también había comenzado a sentir algo muy especial por Marcos. Hubo un momento de silencio entre los dos, pero él rompió el hielo diciendo: «¿Te ha molestado mi confesión? Es que no sé qué me pasa, pero es lo que siento, no te puedo quitar de mis pensamientos desde el día que te conocí, pero si lo prefieres, hablamos de otra cosa, solo pretendía hacerte saber cómo está mi corazón en estos momentos». Para Rita, que estaba en shock,
aquello era superior a lo que podría esperar por contactar con personas desde el otro lado, no creía lo que le estaba ocurriendo, porque apenas conocía a su interlocutor. Tengo que recalcar de nuevo que Rita se encontraba en baja forma, se sentía desmotivada, derrotada y no querida, por eso le impactó aquella confidencia que no terminaba de creer del todo. Al notar su fragilidad, Marcos decidió hablar de libros y de música para que no se sintiera molesta. Estuvieron hablando un rato más, pero se notaba que los dos evitaban acercarse al principal tema. Además, apenas se conocían, no se habían visto personalmente, solo se habían pasado algunas fotografías por la red y por parte de ella existía una gran desconfianza. A pesar de todo, no podían dejar de estar conectados, les costaba cortar la conversación, porque reinaba entre ellos una atracción tan intensa, que ninguno de los dos concebía que aquello que les estaba sucediendo, pudiera ser posible, pero era tan cierto lo que estaban viviendo y lo que sentían sus corazones, que aún en el ciberespacio, su comunicación era tierna y apasionada a la vez. Se despidieron hasta el día siguiente y entonces Pablo aprovechó para decirle que pondría su cámara web a funcionar para que físicamente lo conociera más y mejor. Rita se asustó y cerró la comunicación, dejando a Marcos con 2 palmos de narices. Apagó el dispositivo y se fue a dormir, aunque aquellos minutos en que vio físicamente a su amigo, la dejó turbada, pues le pareció un hombre muy atractivo. Como era tarde, se acostó, aunque antes hizo la lista de la compra y dejó todo preparado para el día siguiente, para así ahorrar tiempo, pues estaba muy emocionada, se sentía como una quinceañera que iba a tener su primera cita, así que cuando salió a la calle, después de pasar por el mercado, entró a un comercio, donde entre otras cosas, compró una cámara web para olvidarse de su timidez y sorprender a Marcos. Pasó por un escaparate de moda femenina, entre otras cosas, se fijó en un vestido rojo que estaba expuesto, y después de pasar a la tienda y probárselo, la dependienta le confirmó que le sentaba muy bien, así que lo pagó y se lo llevó a casa con gran ilusión, como cuando una mujer lleva escondido su traje de novia. Nada más llegar, se dispuso a instalar la cámara, comenzó a probarla para ver que funcionaba bien, pues quería dar una sorpresa a aquella persona que le había devuelto la alegría, se puso de todos lados para buscar su mejor perfil, eligió un fondo bonito y pensó en probarse su vestido nuevo. Tenía que aprovechar aquellos días en que estaría sola en su domicilio, sin hijos y sin marido, quería vivir su aventura sin pensar en nada más, aunque a su mente, acudieran los fantasmas de rigor y tuviera que luchar con ellos, haciéndola pensar, que aquello no estaba bien, pero ella hizo caso omiso y continuó, porque necesitaba vivir ese momento, pues por primera vez en años, se sentía alegre, contenta, deseada y feliz porque alguien le estaba transmitiendo una energía que no recibía habitualmente en su hogar. A mediodía, habló con su esposo por teléfono, confirmando que todo estaba en orden y que tardaría 3 días más en volver, se despidió de él y se sentó a comer una ensalada César que había preparado con esmero, ya que el estar a gusto y feliz, le había abierto el apetito. Al terminar el almuerzo, recogió el plato y se quedó sentada en el sofá, después se echó una siesta de media hora más o menos, pero se dio cuenta, que, en menos de una semana, habían cambiado muchas de sus rutinas, se encontraba más animada, se arreglaba, hacía las cosas con ganas y sentía mariposas en el estómago. Hizo un breve paseo por su matrimonio y no recordaba la fecha en que habían dejado de darse un beso de buenas noches, tampoco se acordaba en qué ocasión habían hecho el amor por última vez, cuando había dejado de recibir una caricia suya o de que habían hablado últimamente sin ponerse a discutir y despotricar. Hacía años que no salían de paseo, tampoco iban a cenar, a bailar o a la playa, ni se sentaban un rato en la terraza de casa a tomar un café o un refresco como hacían al principio de su convivencia. También pensó en el sexo, ya no hacían el amor, si acaso tenían relaciones porque había que tenerlas, pero ella no disfrutaba de las mismas y se sentía estafada como mujer ya que no sabía lo que era un orgasmo en toda la extensión de la palabra, incluso pensaba que los hijos habían venido porque tenían que venir. Como he dicho antes, era pleno verano y hacía calor, así que Rita se duchó y se arregló como para salir de fiesta, estaba espectacular con su vestido rojo y lo mejor de todo, es que, por dentro, ella se sentía grandiosa y emocionada. A la hora que acordaron el día anterior, se conectó a internet, pensaba en la sorpresa que le daría a Marcos con su cámara, pero sus miedos aparecieron. ¿Y si no le gustó? ¿Y si le parezco mayor? ¿Y si? Una acumulación de miedos e inquietudes se quedaron en el olvido, cuando ambos se tuvieron frente a frente por primera vez,
aunque fuera a través Skype en la pantalla del ordenador. Estuvieron un rato mirándose el uno al otro sin hablarse, los dos estaban sorprendidos, era la primera vez que se veían tal cual, pues solo se conocían por fotos y por lo que se escribían y hablaban. Marcos, totalmente impresionado, le dijo: «Eres bellísima». Rita, no tenía palabras, pero al ver a aquel morenazo frente a ella, pensó que aquello no podía ser real, porque ella era mayor que él, se sentía vieja y fea, así que, con esa actitud, os podréis hacer una idea de cómo tenía la autoestima, es decir, por los suelos. Marcos se dio cuenta enseguida de lo que pasaba por su cabeza y entonces, comenzó a halagarla, pero de un modo tan sutil, que ella se relajó y comenzó a sentirse admirada, querida e incluso deseada. Después de piropearse mutuamente, comenzaron a reír, porque ya se había roto el hielo y estaban más cómodos hablando, a la vez que se miraban a los ojos. La conversación se alargó hasta altas horas de la madrugada, entonces, la charla se hizo más íntima y comenzaron a hablar de la situación de cada uno. Marcos era un chico muy atractivo, moreno, de ojos verdes y barba cerrada, con unos hoyuelos en las mejillas que se le pronunciaban cuando sonreía, se le notaba una mirada sincera, una gran educación y una sonrisa franca y cautivadora. Le contó que había tenido varias parejas, pero que las mujeres que había conocido no le habían llenado lo suficiente, pues se habían acercado a él, más por su profesión de empresario, por sus finanzas y porque estaba de buen ver, y la verdad sea dicha, es que parecía un joven de los que aparecen en la televisión o en las revistas haciendo el anuncio de un perfume o una marca de ropa interior. Le contó, que cuando la conoció, no tenía ningún pensamiento en concreto, solo quería matar el tiempo en los chats, pero que, al notar su presencia, sintió que su corazón se desbocaba y latía más de la cuenta, teniendo la sensación de que había encontrado a la mujer de su vida, a la persona ideal que pensaba y sentía como él, con gustos similares y de la que sin pararse a pensar, se había enamorado aún sin conocerla personalmente, pero ahora que la había visto cara a cara, era mucho más interesante lo que tenía frente a él, que lo que se había imaginado en un principio. También le dijo que estaba solo, que tenía su propia empresa, su propia casa, y que sus dos perros eran su única compañía, porque con 37 años, ya no estaba para ir dando vueltas buscando a alguien con quien compartir su hogar, pero que ahora que había aparecido Rita en su vida, las cosas podrían tomar un giro diferente siempre y cuando ella quisiera compartir una relación con él. Rita lo pensó antes de contestar, puso por delante el escudo de mujer casada y madre de 3 hijos, pero todo ello era, para tapar su infelicidad y conformismo. Le dijo que, al verlo la primera vez, se asustó y por eso cortó la comunicación, que la disculpara, que todo aquello era nuevo para ella. Le contó que era feliz a su manera, pero que su matrimonio era nulo, no había complicidad entre ambos, apenas se hablaban, él miraba la televisión y ella leía un libro y si quería escuchar música o cualquier cosa, tenía que ser con los auriculares puestos para no molestar a su marido y tocante al tema del sexo, hacía años que ya ni se besaban, ni se abrazaban, ni se acariciaban. Eso último lo dijo en un tono doloroso, pues creía que había dejado de ser mujer y de sentirse querida y deseada. Pensaba que, si hubiera sabido que ese sería el fin de su matrimonio, hace tiempo que ya se habría separado, porque aquella relación, no le aportaba nada, absolutamente nada. Marcos le comentó que le parecía hermosa y llena de todas las cualidades que podría esperar de una mujer y que, si le dejaba entrar a su vida, quizás podría alegrar su tristeza. Rita no quiso continuar con lo que estaban hablando pues era transparente y sabía que, si continuaban en esa línea, se le podrían notar sus sentimientos y podría tirar por la borda toda su vida. Marcos, era un seductor, pero también un caballero y a pesar de la diferencia de kilómetros que los separaban, quiso quedar con ella para tomar un café en un lugar que conocía, ya que para él no existían las distancias pues viajaba con asiduidad, pero para ella, que siempre estaba en el trabajo o en la casa, era algo impensable de realizar, por lo menos, de momento. Rita se echó a reír y le comentó que eso no podría suceder, pero él insistió, ya que quería tenerla cerca, aunque solo fueran unos minutos para certificar que aquello que le estaba ocurriendo, era real. Ella declinó cualquier invitación, temía entrar en un laberinto del que luego ya no podría salir, era muy tarde para pensar en el día siguiente, así que quedaron para continuar la charla, no sin antes intercambiarse los números de teléfono. Marcos ha sido siempre un hombre muy seguro de sí mismo, por tanto,
no aceptaba un no por respuesta a no ser que le dieran una prueba contundente de que no era posible la acción, por eso no se sorprendió cuando recibió una llamada de Rita, que le decía que no lo tenía claro, que no estaba segura, pero que consultaría con la almohada su propuesta de verse en persona. Pasó la noche dando vueltas y vueltas en la cama, no podía dormir, tenía la cara y los ojos de Marcos clavados en su alma y no se lo podía quitar de la cabeza. De pronto comenzó a sentir un ligero cosquilleo del que incluso se sintió avergonzada, pues se estaba sintiendo excitada y eso era algo que ya había olvidado. Entonces, se abrazó a la almohada y comenzó a entrar en un sueño reparador por todas las emociones vividas. Llamaron a la puerta y pensó en quién podría ser a esas horas, preguntó y una voz familiar, le contestó. Soy yo, Marcos. Con cierto recelo, Rita echó un vistazo por la mirilla y pudo comprobar sorprendida que era él. Abrió la puerta y allí estaba. Se quedó muda al verlo parado frente a ella, se miraron un largo rato sin hablarse, pero de pronto, como si fuera una necesidad vital, los dos se fundieron en un apasionado abrazo, recorriendo con sus manos sus cuerpos que estaban anhelantes de deseo. ¿Cómo me has localizado? Yo no te di la dirección. Mira, dijo él, cuando quiero algo voy a por ello y no te quería dejar escapar. Pero no te das cuenta de que me estás comprometiendo. Mira Rita, aquí no hay compromiso, aquí solo hay un fuego abrasador que nos está quemando a los dos. No podía aguantar más tiempo, dijo Marcos, estaba cerca de tu ciudad, he cogido el coche y aquí me tienes, el tiempo de espera me ha parecido una eternidad, pero veo que las ansias por este encuentro son mutuas, y el deseo que brota de nuestras almas es inevitable. Lo que estaba ocurriendo, era algo increíble, cerró la puerta y pasaron al salón, se sentaron en el sofá, aquel sofá en donde ella tanto soñaba se miró de nuevo a los ojos, se pellizcaron dulcemente para ver que el sueño era real, se acariciaron y se dejaron llevar por la pasión del momento, entonces, sus labios se aproximaron despacio para poco a poco, fundirse en un eterno y apasionado beso. Permanecieron un largo rato abrazados, sin hablar, sin despegarse el uno del otro y sin moverse, disfrutando del momento, el tiempo suficiente que hacía que sus corazones se aceleraran por el simple hecho de sentir el calor de sus cuerpos tan cercanos. El delicado aroma que desprendía Rita estimuló todos los sentidos de Marcos, que se acercó vehemente, diciéndole cosas hermosas al oído, rozando los lóbulos de sus orejas muy sutilmente, besando con sus carnosos labios su cuello, acariciándola con suavidad y a la vez con locura, parándose en cada beso para decirle bonitas palabras de amor. Siguió bajando hacia los hombros desnudos, haciendo ademán de morderlos, clavando suavemente sus dientes, como queriendo devorar sus carnes, mientras, sus dedos bajaron poco a poco los tirantes del sujetador. Para ese momento, Rita estaba ya en sus redes, no podía oponer resistencia y se dejó llevar por la excitación. La lengua de Marcos llegó al escote y besaba los pechos de Rita por encima del sujetador, mordisqueando suavemente hasta sentir cómo se endurecían sus pezones y se aceleraba más su respiración. Como un experto amante, le quitó suavemente el sujetador, contempló sus hermosos senos blancos con una rosada aureola alrededor de cada pezón, quedó alucinado ante aquel espectáculo y aprovechó para mojar sus dedos en saliva, comenzando a hacer círculos alrededor de los pezones, sintiendo cómo poco a poco se ponían más duros, casi como piedras. Rita no se reconocía a sí misma, cerraba los ojos y gemía de gozo. Marcos no la dejaba hacer nada, quería que disfrutara ese momento que llevaba tanto tiempo sin experimentar. Entonces tomó sus pechos con las palmas de sus manos y comenzó a masajearlos con delicadeza, muy suavemente, mientras que, a la vez con su lengua, jugaba con cada uno de sus pezones, haciendo que ella se retorciera de intenso placer entre sus brazos. Los gemidos de Rita excitaron a Marcos, porque quería hacerla disfrutar como nunca. Ella, que no conocía ciertos estímulos, se derretía de placer y se dejó llevar por la pasión. Entonces él la tomó en sus brazos y la reclinó junto a su pecho. Estaban semidesnudos, se tendieron en el sofá y comenzó a succionar uno de sus pezones sin parar, mientras que, con la otra mano, estimulaba el otro seno, ahora uno, luego el otro, y así los iba intercambiando, regocijándose al ver la excitación, placer y gozo que le estaba proporcionando a la mujer de sus sueños. Siguió mordisqueando suavemente, ella se retorcía de gozo y gemía más y más, él disfrutaba mirándola de vez en cuando, sintiendo cómo le agradaban las caricias que le estaba regalando, miraba cómo se estremecía con cada una de sus caricias, por eso seguía insistiendo, pasándose de un pecho a otro con total maestría y sensualidad,
abría sus labios como si quisiera devorar sus pechos, los succionaba para tenerlos dentro de su boca, como si quisiera comérselos. El calor de su aliento provocaba en ella espasmos de felicidad, unas veces la tocaba con suavidad y otras con lujuria, acariciando, chupando, besando, succionando y lamiendo toda la zona, haciéndola desfallecer de placer como nunca había sentido. De pronto, una de sus manos, bajó hasta sus braguitas de encaje, que ya se encontraban húmedas por la excitación, primero comenzó a rozar su sexo por encima de la tela, haciendo una leve presión en sus partes más íntimas, para luego comenzar a meter su mano por debajo de la blonda hasta llegar al monte de Venus y tocar directamente su zona más erótica. La masajeó suavemente durante un rato y consiguió con ello varios espasmos de placer, ahora era dueño de toda su voluntad y continuó, chupando sus pezones, pero sin quitar la mano de su zona más reservada. Continuaba acariciándola toda y gradualmente, siguió masajeando más y más tan delicada parte de su anatomía, cosa que hizo que ella suspirara y tuviera un leve orgasmo, pero continuó acariciándola. Ella estaba muy excitada y él, sabía que quería y necesitaba más, entonces, los labios de Marcos comenzaron a bajar por su abdomen, pasando la lengua por todo su cuerpo, parándose en el ombligo, besando sus carnes con pasión, seduciéndola mientras la acariciaba una y otra vez. Sin dejar de arrullarla, sus manos lograron quitarle las braguitas hasta tenerla completamente desnuda ante él. Una vez desnuda, la tomó en sus brazos y la llevó a la cama, posándola dulcemente sobre las sábanas. Suavemente, la hizo volverse del revés y comenzó a acariciar y besar su cuello, bajando por su espalda con la lengua, hasta la punta de los pies, acariciándola toda entera y volteándola gradualmente hasta tenerla frente a frente. Ahora su lengua recorría sus piernas desde los dedos de los pies hasta llegar al monte de Venus, se paró allí un rato, se entretuvo mordisqueando y pasando la lengua por su sexo con una suave caricia de arriba hacia abajo, de pronto ella se estiró de placer y él, abrió la boca como si quisiera abarcar todo el sexo en su totalidad, se recreó en él a la vez que la lengua se introducía en el interior del mismo, y el calor que desprendía su aliento, la hizo desfallecer de goce hasta llegar a un explosivo orgasmo en toda regla. Marcos la dejó descansar unos minutos para volver a la carga, entonces, intensificó los movimientos de su lengua en sus partes más íntimas y con sus manos cogía cada uno de sus pechos y apretaba sus pezones desesperadamente. Rita, ya no gemía, ahora se retorcía y gritaba de placer. Marcos, que también se encontraba excitado al máximo, estaba hambriento por poder penetrarla, mientras tanto, ella, que ya no podía más, suspiraba y suplicaba que lo hiciera de una vez, así que se puso frente a él, abrió sus hermosas piernas blancas y mientras él la contemplaba totalmente desnuda y dominada como una hembra en celo, volvió a mordisquear con ansiedad los pezones que estaban duros como rocas, volvió a besarle el sexo y a introducir la lengua en él, hasta que consideró que estaba preparada para el gran momento que esperaban los dos. La penetró primero con dulzura, poco a poco, suavemente, pero cuando estaban disfrutando con gran intensidad esa grandiosa situación de éxtasis, él se apartó, porque quería que ella anhelara la introducción de su miembro viril, entonces, comenzó a rozar con su sexo el monte de Venus, con movimientos delicados de arriba hacia abajo, hasta que ya no pudieron aguantar más y comenzó a entrar en su interior suavecito, lentamente, para después introducirse dentro de ella de golpe, para disfrutar. Completamente pegados y abrazados, y así comenzar el baile del amor, primero de un modo apacible, para después ir acelerando el ritmo poco a poco hasta que entraron en un delirio de gozo y satisfacción, alcanzando juntos el máximo momento de placer que tanto habían esperado disfrutar, un monumental orgasmo. No sabría decir el tiempo que había transcurrido desde entonces, pero Rita comenzó a desperezarse, dio una vuelta en la cama y observó con asombro que estaba amaneciendo. Al momento, sintió ruido de llaves, y su corazón se quedó helado, tendría que esconder a Marcos, aunque al mirar en la cama, él ya no estaba allí, estaría en el aseo. Estaría en la cocina. Entonces se asustó, se levantó deprisa, se puso la bata y se acercó para ver quién era. Para su sorpresa, era su hijo mayor que había vuelto a recoger unas cosas que tenía en la habitación, porque como habían terminado los trabajos, iba a marcharse unos días de acampada con sus amigos, para descansar de tanta oposición y tanto estudio, ya que, entre todos los amigos, habían alquilado un apartamento y querían aprovecharlo a tope. Solo estuvo unos minutos, cogió sus cosas, algo de fruta, se preparó un bocadillo,
le dio un beso a su madre que se encontraba algo nerviosa y se marchó de nuevo. Rita agradeció que se marchara tan pronto, pues estaba muy asustada, por eso, al quedarse sola, entró corriendo a su habitación, abrió todas las puertas del armario, miró debajo de la cama, pero no encontró rastro de Marcos por ninguno de los rincones de la casa. Pensó que después de aquella noche de amor fogoso, él se marchó para no comprometerla más y la dejó descansar, y al comprobar que estaba sola, que Marcos se había marchado y que no había sido descubierta, se relajó. Se duchó casi acariciándose el cuerpo, recordando las sensaciones vividas y de allí, pasó a la cocina e hizo café, se preparó unas tostadas y desayunó tranquilamente, pensando en todo lo que había vivido aquella noche. No daba crédito a lo que puede sentir el cuerpo de una mujer cuando la acarician con dulzura y deseo, como se debe hacer. Porque nunca nadie le había dedicado tiempo a satisfacerla y en ese momento pensó otra vez en que sus hijos, habían venido al mundo porque tenían que venir, pero sin ninguna satisfacción por su parte, por lo menos como lo que acababa de disfrutar unos minutos antes, pues aquella noche, supo lo que era sentir un orgasmo de verdad, puro y duro. Entre medias, presuponía que la persona con la que había compartido aquella noche de lujuria debería de haberle dejado una nota o algo similar, ya que no tenía que haberse marchado sin decirle nada, aunque para ella, era mejor así, pues salirse y dejarla descansar un rato, le había permitido dormir, que también le hacía falta. Reposó esos momentos de placer porque era justo lo que necesitaba para no sentirse comprometida, aunque ahora, lo que sentía, era un gran apetito de sexual, un apetito, que había permanecido dormido durante años y ahora, lo acababa de despertar gracias a Marcos. Recordó las últimas veces que hizo el amor, por decir algo, con su marido, ya que él hacía sus cosas pero después se daba media vuelta y comenzaba a roncar, es decir que, con él, jamás llegó a sentir nada similar, incluso una y otra vez, pensaba siempre que terminaba de hacerlo, como habían venido sus hijos y aquello resonaba en su mente todo el día como un mantra. La verdad, es que quería a su marido, era un buen hombre, aunque un tanto insulso, pero se mantenía a su lado por los hijos, la hipoteca y poco más. Además, al no haberse dado la oportunidad de conocer gente nueva o conocer otros círculos de amistades, que no fueran solo la gente de su trabajo, no se imaginaba que pudiera existir un mundo más allá de lo que estaba viviendo, él era el único hombre que había conocido y creía que eso era lo normal. Continuó con su día a día, recibió una llamada de Eduardo, que como cada día comprobaba que todo estaba en orden y ella continuó con su rutina, aunque para aprovechar que estaba sola y que nadie la molestaría, se puso a abrir los armarios para repasar su ropa, pues pensó que ya era hora de renovar su vestuario y dejar atrás los colores oscuros. Estaba deseosa de conectarse a Internet para hablar de nuevo con Marcos y contarle lo que sintió al haberlo tenido entre sus brazos. Cada vez que recordaba la noche anterior, se le erizaba la piel y sentía todo su cuerpo vibrar. Varias veces tuvo ganas de llamarlo por teléfono, pero lo dejó para otro momento, tenía que dominar sus instintos y pensó que por la tarde ya aclararía sus dudas. Quizás por la excitación de la noche anterior, se había despertado con hambre, las tostadas y el café de la mañana, no habían sido suficiente alimento y tenía apetito. Pasado un rato, se preparó su ensalada de rigor junto con unos filetes de pechuga de pavo a la plancha, puso la televisión y cuando terminó el almuerzo, lo recogió todo, se preparó un café y se recostó en el sofá para ver la película de la tarde. Para su sorpresa ponían Los puentes de Madison County y a pesar de que le estaba entrando sueño, la vio completa, emocionándose por momentos, anotando frases como, esta clase de oportunidades, solo se presentan una vez en la vida o no quiero desearte, porque no puedo tenerte. En esta película, comprobó que la ausencia de palabras cariñosas en un matrimonio, son la principal causa de infelicidad femenina, ya que según algunos estudios, el 77% de las mujeres infieles, admiten que la falta de cumplidos, o palabras bonitas, las empujaban a tener una aventura extraconyugal si se les presenta. De hecho, el 84% de las personas encuestadas, afirmaban que sus respectivas parejas no les dedicaban piropos ni palabras bonitas, lo que las llevaba a convivir en pareja con una gran tensión y frustración. Después de ver toda la película y de sus divagaciones, se recostó en el sofá, ya que una buena siesta sería reparadora, había madrugado mucho y era de agradecer, porque luego, a la noche, estaría despierta hasta altas horas de la madrugada hablando con su galán. No habían pasado ni 10 minutos,
cuando sus ojos comenzaron a cerrarse, estaba entrando en un sueño reparador cuando el sonido del teléfono la despertó. Era Marcos, que desde el otro lado le decía: Rita, si estás en casa, abre la puerta, que estoy aquí un rato llamando y no me contesta nadie al timbre. Perdón, le contestó, me estaba quedando dormida. Acto seguido, se incorporó, abrió la puerta y ahí estaba él de nuevo. Los abrazos y los besos no se hicieron esperar y tras cerrar la puerta, cayeron en el sofá poseídos por la pasión. Marcos la cogió en sus brazos y la llevó a la cama de nuevo, pues allí estarían más cómodos. Le guiñó el ojo y con toda la confianza del mundo, fue a la cocina para traer un par de zumos y unos cubitos de hielo. Brindaron, probaron unos sorbos y él le dijo: Rita, déjame hacerte feliz, déjame desnudarte, déjame quitarte la ropa poco a poco y déjame hacerte el amor como nunca te lo han hecho, tú te lo mereces, déjame hacerte disfrutar este momento, porque te deseo. Rita se dejó hacer y Marcos la fue desnudando pausadamente a la vez que la besaba y la acariciaba por todos lados, y cada vez que dejaba descubierta una de sus partes íntimas, las besaba y acariciaba con sus manos, posando sus labios en las zonas más íntimas con gran delicadeza. Estaba desnuda en la cama, él se desnudó también mostrando su cuerpo atlético y su poderoso miembro viril. Ella no sabía lo que iba a ocurrir, pero nada más de pensar en ese momento de placer, se excitaba de una manera bárbara. La colocó con las piernas y los brazos abiertos, ocupando toda la cama, totalmente y desnuda y entregada al deseo, y aunque por un momento, ella tuvo miedo, podía más la excitación del momento y el querer probar algo desconocido hasta entonces. Marcos tomó un hielo de uno de los vasos y lo pasó muy despacio por sus labios, deslizándolo por su cuello, siguió su camino hasta sus pechos, haciendo un leve masaje hasta llegar a uno de sus pezones, y se detuvo justo ahí haciendo círculos muy despacio. Su pezón se puso erecto y su piel comenzó a erizarse y estremecerse con cada gota de agua que se desprendía del hielo. Siguiendo su recorrido se posó en el otro pezón repitiendo la misma acción anterior y ahora comenzó a deslizarse muy despacio hasta llegar a su ombligo. Allí dejó el hielo que estaba deshaciéndose por el calor, cogió otro cubito de hielo y fue deslizándolo suavemente en busca de su sexo, y al llegar allí, su respiración aumentó, pero él no paró, el frío le erizaba toda su piel y después de bordear sus genitales, se detuvo en el monte de Venus, frotando su sexo apaciblemente, mientras su boca besaba sus pechos con exquisitez. Rita ardía de pasión, no sabía que existía esa clase de hacer el amor, ni esa intensidad tan grande de sentir el placer, pero allí estaba ella, disfrutando, cogida a la cama y sin querer moverse, como si fuera una prisionera y eso los excitaba a ambos más aún. Marcos se deshizo del hielo que tenía en el ombligo y del que apenas quedaba nada pues se había derretido prácticamente todo, pero tomó dos más y los puso en cada uno de sus pezones, haciendo que los gemidos de su compañera manifestaran el placer que tan intensamente estaba disfrutando. A Marcos le gustaba hacer gozar a una mujer, hacerla disfrutar con sensaciones nuevas ya que era un experto, cosa que para Rita era una novedad, lo puedo asegurar, ya que no supo hasta ese momento lo que era un hombre proporcionando orgasmos en condiciones. Tomó otro cubito de hielo y lo llevó de nuevo al sexo de su compañera, ya que el anterior se había derretido por el calor que emanaban sus genitales. Su punto del placer estaba duro e hinchado y el miembro de él, ya no aguantaba más y comenzó a entrar en acción. Muy despacio comenzó a frotar con su pene la vagina, que se encontraba muy fría gracias al cubito de hielo, pero eso era súper excitante para los dos, y ahora iba a pasar y sentir la tibia temperatura de aquel miembro enorme que se paseaba de un lado a otro, frotando su sexo, rozando sus genitales de arriba hacia abajo. Él tomó su miembro con una mano mientras jugaba con su sexo, paseó el pene por todo su cuerpo, por el cuello, la boca, los pezones, hasta que sus gemidos aumentaron, suplicando ser penetrada. Regresó con el miembro a su sexo, se paseó por él, volvió a acariciarlo y comenzó a introducirlo en su vagina. Sus movimientos eran tan lentos que la dejaban en éxtasis y en un profundo suspenso haciendo eterna la espera. La penetraba muy suavemente, entraba y salía con sigilo, sus brazos y piernas se movían como queriéndose liberar, es entonces cuando la penetró profundamente y ella soltó un grito de placer que más parecía un aullido. Entonces, el ritmo aumentó paulatinamente, sus embestidas eran profundas y con cada movimiento aumentaba el goce de ambos, sus gemidos cada vez fueron más sonoros y la excitación de Marcos aumentaba al ver a Rita rendida al placer. El ritmo aumentó sin piedad, sus embestidas eran salvajes,
sus gemidos no se detenían, su cara, se ruborizaba, sus pezones estaban tan duros como piedras, el ritmo se hizo más violento, entrando en un delirio de excitación y sintiendo ambos, convulsiones de placer, él siguió sin detenerse, pero ya no aguantó más, hizo el ademán de retirarse para no eyacular dentro, pero era tarde, su pene dominaba todos sus instintos y continuó con desespero, terminando con un orgasmo que los hizo perder el sentido por tan infinito placer. Quedaron exhaustos en la cama, se miraron a los ojos, se abrazaron y se quedaron dormidos por el cansancio. Rita despertó y se vio sola de nuevo en la cama, se extrañó otra vez por el comportamiento de su compañero, pero se levantó, se puso la bata y fue a la cocina a prepararse un café. Antes que nada, fue a la habitación a recoger los vasos de zumo, pero para su sorpresa, ya no estaban, y pensó en que Marcos los había fregado antes de marcharse. Se sentía llena de vida y poderosa por haber experimentado una situación de tal envergadura. Sin querer, revivía un orgasmo que aún la hacía vibrar, sentía que sus genitales habían estado dormidos durante muchos años, por eso, al despertar sus instintos, necesitaba sentirse mujer y repetir ese encuentro con el placer. No se lo pensó 2 veces y llamó a Marcos, para decirle que quería verlo de nuevo, pero Marcos, la despertó del sueño, él no había estado nunca en su casa, y así se lo hizo saber. Quedó anonadada, avergonzada y colgó el teléfono pensando en que acababa de hacer un gran ridículo, pero acto seguido, el móvil sonó y al otro lado se escuchó la cálida voz de Marcos. Mira Rita, me alegro de que hayas soñado conmigo, no sabes la ilusión que me habría hecho poder compartir, aunque fuera un minuto a tu lado, y no quiero pensar en lo que supondría que hiciéramos el amor, pero si te hace ilusión conocerme, puedo pasar a verte, estoy a 20 kilómetros de tu casa, dame la dirección y nos vemos en algún sitio próximo, o en alguna cafetería que haya cerca, y el tiempo decidirá. El desconcierto no se apartaba de ella, aunque respiró al saber que no había pecado y que todo había sido un sueño. Tomó el coche para reunirse con el objeto de su deseo. Quedó con él en una gasolinera a las afueras de la ciudad, pues Marcos no quería comprometerla y por eso fueron a un lugar alejado de su domicilio, pero nada más verse en persona, despertaron todos sus instintos, se saludaron con 2 besos en la mejilla y con cierto nerviosismo, se sentaron en una mesa. Rita comenzó a contar con pelos y señales lo que le había ocurrido el día anterior, los pormenores del sueño y todas las sensaciones que había tenido, a lo que Pablo le contestó que a él le había ocurrido lo mismo, que había soñado con ella, que la había tenido entre sus brazos, que la había hecho disfrutar y que los dos habían gozado haciendo el amor. Era increíble esa experiencia, pero había que volver a la realidad, él seguiría su camino y ella aceptaría su destino. Quedaron mirándose el uno al otro, estaban en un área de servicio de la autopista y sin pensarlo 2 veces, miraron hacia el otro lado de la carretera y decidieron tomar una habitación en el hotel que estaba justo enfrente, para así probar suerte y ver si el sueño de ambos era definitivamente una fantasía o podía convertirse en realidad. Había comenzado a llover, al salir de la cafetería, comenzó a caer más fuerte, convirtiendo el aguacero en lluvia torrencial y Marcos, todo caballeroso, se quitó la chaqueta para protegerla, quedando empapado de pies a cabeza. Así, al llegar a la habitación, ella tomó una toalla para secar a Marcos que estaba quitándose la camisa que había quedado empapada. Por instinto, Rita se acercó a él para secar su pecho y su espalda, admirando su figura atlética y joven, mas de pronto, sus miradas se clavaron fijamente, y él tímidamente acercó sus labios a los de ella besándola sutilmente, mientras se quedaba estática sin saber cómo reaccionar. Él la tomó de la cintura y la besó decididamente sin oposición alguna por su parte. De repente ella reaccionó, sus manos se agarraron a su espalda y la temperatura comenzó a aumentar en sus cuerpos, los besos ahora eran más apasionados, los labios de él recorrían todo su cuello mientras sus manos desabrochaban cada botón de su blusa y ella hacía lo propio con el cinturón del pantalón de él. La efervescencia del momento aumentaba sin parar, y él la llevó con afán a la doble cama que los estaba esperando. Sus manos subieron la falda y sus piernas quedaron al descubierto, sus pechos fueron liberados por encima del sujetador y después de admirarlos, su boca se posó en uno de ellos succionando, lamiendo y mordisqueándolos con locura. Los gemidos de ella no se hicieron esperar, entonces, él bajó muy despacio por su abdomen, su lengua quedó atrapada en su ombligo, a la vez que sus manos masajeaban los pezones con delicadeza. Siguiendo su camino hacia abajo, subió por completo la falda, bajó besando su abdomen hasta que su lengua comenzó a deslizarse por sus braguitas,
besuqueando toda la zona genital, que ya se encontraba muy húmeda debido a la excitación, las movió hacia un lado y sus dedos abrieron sus labios vaginales, se acercó y su lengua se sumergió en tan delicada zona, moviéndola con habilidad y destreza, mientras los gemidos de ella eran delirantes y eso a él lo excitaba más, disfrutando mientras. Sus dedos la penetraban suavemente, moviéndolos con mucha sutileza para que ella se retorciera de placer entre sus brazos. En un momento, fue ella quien quiso tomar el control y con ansiedad le quitó el pantalón junto con la ropa interior, su miembro totalmente erecto quedó entre sus manos y comenzó a acariciarlo suavemente, entonces la respiración de él se agitó con desespero, y nuevamente, fue él quien tomó el control, la tendió sobre la cama, le separó sus piernas y la penetró con sutileza, para continuar poco a poco con más brío. Las uñas de ella se clavaban en la espalda de él, y a la vez emitían gemidos desenfrenados, mientras tanto, el ritmo de la penetración aumentaba para acelerarse cada vez más. Cada acometida era más y más intensa, su ritmo aumentaba por momentos y abrazándola por la cintura la penetró salvajemente hasta que ella con suspiros desesperados alcanzó el clímax, con un salvaje orgasmo, pero no quedó contento, quería hacerla disfrutar al máximo, pues notaba que ella necesitaba conocer ese tipo de sensaciones, ya que le faltaba conocer otro tipo de experiencias. Entonces él se detuvo por un instante y retomó nuevamente el ritmo anterior, con penetraciones profundas y certeras y ella nuevamente entró en delirio, él no paró, los gemidos de ella lo excitaban tanto que ya no podía más, así que llevó las manos hasta sus senos, apoderándose de ellos con lujuria, apretándolos con pasión, llegando ambos a un explosivo orgasmo. El momento del éxtasis llegó a su fin, aún seguía lloviendo, pero ellos tendidos en la cama se fundieron en una serie de besos y abrazos apasionados queriendo que la tarde jamás terminara, pues aún sentían palpitaciones y ganas de continuar. Se había hecho de noche, apenas habían hablado, solo se habían comportado como posesos del amor y la lujuria, pero ya más calmados, salieron a la calle para tomar el frescor del anochecer y poder cenar algo. Volvieron al mesón de aquella área de servicio, entraron y se sentaron en un rincón un tanto íntimo. Ella no se creía lo que estaba haciendo, necesitó pellizcarse la cara un par de veces para darse cuenta de que era realidad lo que sucedía, tal y como en el sueño, pero ahora era de verdad. Rita se sorprendió cuando la camarera llevó a la mesa una ensalada César, pues era su favorita junto con unos pinchos de solomillo, todo ello regado con un buen vino. Decidió no pensar en nada y disfrutar el momento. Ya se inventaría alguna excusa cuando hablara con su marido a la noche. Disfrutaron de la cena, del momento, de la conversación y de sentirse tan a gusto durante la velada, pero tenía que volver a casa y no tenía ganas. Le comentó a Marcos sus dudas y que no sabía qué hacer, que jamás con su pareja había sentido nada igual, que hacía sus cosas y se daba media vuelta y ya está. Entonces, él tomándola de la mano, la levantó del asiento, la besó en los labios y le dijo: «Si esto va a ser un adiós, déjame poseerte una vez más». Terminaron la cena y marcharon de nuevo al hotel y una vez allí, se fueron desnudando uno al otro con pasividad, recreándose en cada prenda que se quitaban, y una vez desnudos, pasaron al cuarto de baño para ducharse juntos, pero en lugar de eso, una vez enjabonados, llenaron la bañera e hicieron el amor allí mismo. Recorrieron con sus manos todos los rincones de sus cuerpos. Rita había perdido la vergüenza y ahora disfrutaba de su cuerpo y del cuerpo de su compañero, tocando y acariciando sin parar hasta llegar al momento de la penetración. Ella nunca lo había hecho en el agua, y le pareció una experiencia súper excitante, disfrutando con cada vaivén. Quedaron exhaustos, el agua estaba caliente y se quedaron un rato en la bañera, aunque sin parar de tocarse, hasta que no tuvieron más remedio que partir. Se despidieron con nostalgia, como si fuera el fin, pero quedaron en hablarse por internet más a menudo y quién sabe lo que podría suceder más adelante. Cada uno tomó una dirección diferente, y mientras circulaba hacia su casa, Rita había puesto música en el coche, cosa que tenía olvidada, pero ahora se sentía viva y con ganas de disfrutar de la vida. Apenas eran las 10 de la noche cuando llegó a su casa. Eduardo estaba a punto de llamar y se encontraba nerviosa por saber qué contestarle, pues tendría que preparar las respuestas. Más o menos a la misma hora de siempre, llamó su marido, se preguntaron cómo iba todo y Rita le comentó que había estado de merienda con unas amigas, por lo que él se alegró mucho de que saliera a la calle a distraerse un rato. Por teléfono fue fácil, pero tenía miedo cuando al día siguiente, lo tuviera enfrente, tenía miedo de su reacción,
Se sentía culpable de haber sido tan frágil en aquellos momentos con Marcos, aunque por otro lado, pensaba en la falta de atención de su marido, la falta de halagos, de no acordarse de una onomástica, un aniversario, un cumpleaños, y sentía que solo estaba en la casa para hacer la comida, lavar, planchar, limpiar, llevar las cuentas y poco más, todo eso aparte de trabajar cada día fuera de casa durante 8 horas, mientras que él, cuando terminaba su jornada, se dedicaba a tumbarse en el sillón, beber una cerveza, agarrar el mando de la televisión e ir cambiando el canal una y otra vez, sin ver nada en concreto, solo películas a medias. Retrocedió en el tiempo, se miró al espejo y se dio cuenta de que las palabras de Marcos la habían hecho sentir hermosa y deseada, cosa que jamás sintió con su marido. No sabía lo que iba a ocurrir al día siguiente, pero lo que, sí tenía muy claro, es que tendría que darle un giro a su vida. Sus hijos estaban mayores, casi ya volaban de casa, la hipoteca, estaba a punto de acabarse y se quedarían solos, él en el sillón con el mando y ella, relegada a un segundo plano sin poder opinar, porque cuando opinaba, surgía una discusión y ella ya lo había dado por imposible, pero no estaba dispuesta a continuar por el mismo camino. No quiso pensar nada más, se tomó un café con leche y se fue a la cama, donde plácidamente se entregó a un sueño reparador. Amaneció, había dormido de un tirón y sin pereza, se duchó, hizo la cama y se sentó a desayunar mientras esperaba lo que más temía, la llegada de su marido. Al sentir la llave de la puerta, se le aceleró el corazón, tenía espanto de lo que podría ocurrir, pero ocurrió más de lo mismo, dijo buenos días. Ya estoy aquí. Se levantó del sillón para recibirlo y darle un beso de bienvenida, pero apenas se rozaron los labios y ahí se dio cuenta de la diferencia que hay entre tener un compañero y tener un amor. Lógicamente la sensación era diferente y recordó los besos de Marcos. Se quedó deprimida durante algunos días, y su vida transcurrió como siempre, incluso le extrañó que su marido no intentara acercarse a ella en las noches siguientes, ya que habían pasado varios días sin verse. Pasó una semana muy anodina, hacía las cosas como si estuviera sonámbula, luego, se acordaba de Marcos y sentía mucha nostalgia. Había reiniciado el móvil para borrar el historial y no dejar huella de las llamadas, pero todavía, le daba miedo conectarse al ordenador, porque no quería caer de nuevo en el pecado para luego rendir cuentas con ella misma, amén de que tendría que mirar a los ojos a su marido. Ella no merecía ese sinvivir, pensaba que todo se complicó aquel día en que tuvo el sueño con Marcos, y al creer que era verdad, se lo contó, aunque para su sorpresa, solo fue un sueño que al final, se hizo realidad. Los días pasaban y cada vez se le hacía más pesada la convivencia, dormían, desayunaban, comían, cenaban, apenas hablaban y luego cada uno a su trabajo, aunque su marido últimamente estaba bastante ocupado haciendo un cursillo para ascender en el cargo, y esas horas de más fuera de casa, la aliviaban al máximo. Rita no quería saber nada de Marcos y así se lo hizo saber, porque tenía miedo de su desequilibrio emocional, y él le respetó esa decisión muy a su pesar, pero le dijo que siempre estaría a su lado esperando su llamada. Comenzaba el mes de octubre, llevaba casi 3 meses sin saber nada de la persona que le había abierto las puertas de la felicidad y ya le pesaba la rutina diaria, pues no tenía ningún aliciente en el día a día. Observaba a su marido y lo notaba ausente y extraño, pero como no hablaba, no sabía a ciencia cierta qué le ocurría. Trabajaba por la mañana y luego a la tarde, se marchaba a estudiar para prepararse las oposiciones, pero un día, que tuve que ir a la estación a recoger a mi hijo a la estación, a la vuelta, paré en un centro comercial para comprar unas cosas que me faltaban y cuál no sería mi sorpresa, que en una de las cafeterías de la entrada, estaba Eduardo en una mesa con una joven en actitud cariñosa, me paré en un escaparate y rápidamente le hice una foto, porque no me lo creía, y tampoco quería que mi hijo se percatara de esa situación. Rita es una mujer muy inteligente y esperó a ver qué pasaba. Ese día el marido le comentó lo aburrido que era ir a estudiar para prepararse una oposición, pero que ya le quedaba menos y que a la próxima semana iría a la capital una semana a hacer un cursillo preparatorio. Ella vio el cielo abierto pensando que sería el momento ideal de poner las cosas claras o de ir directamente a un abogado. Mientras Eduardo se duchaba, sonó el móvil que había dejado a la entrada de la casa, pero al estar en el cuarto de baño, no lo pudo coger, pero Rita sí que se percató, vio que era una mujer y automáticamente anotó el teléfono. Cuando salió de la ducha, Rita le comentó que había sonado su teléfono, a lo que él se puso bastante nervioso al revisarlo. A continuación,
se sentó a la mesa para cenar y acostarse pronto porque al día siguiente tendría que coger un avión. Todo esto, parece una película, pero sucedió así. Ella se mantuvo impasible ante la situación, pero salió a despedirlo, incluso se ofreció a llevarlo al aeropuerto, a lo que él se negó tajantemente y con mucho nerviosismo, así que dijo adiós y se marchó como alma que lleva el diablo. Rita apartó la cafetera del fuego, se puso una taza de café y se sentó frente al ordenador. Al abrir el correo, aunque ya se lo esperaba, tenía varios mensajes de Marcos. Quiso esperar un poco para leerlos, así que primero repasó cosas que tenía pendientes y las notas de sus hijos para quedarse libre y leer con tranquilidad lo que él le había enviado. La primera misiva, le recordaba a algún poeta o escritor que había leído con antelación, y decía así: Querida Rita, cuando ya no escuches mis palabras ni leas mis cartas, que quedarán como un eco echado al viento, recuérdame. Cuando retomes tu camino y las estrellas guíen tu destino, igual que la brújula al velero, recuérdame. Cuando este papel se pose ante tus ojos, como hoja desprendida del árbol de tus sueños, no nos digamos adiós hasta el próximo encuentro, amor mío, llévame en tu corazón como un latido, como un recuerdo dulce, con un profundo sentimiento, llévame en tu corazón y habré logrado estar unido a ti en el tiempo eterno. Esas palabras la dejaron bloqueada. Jamás nadie le había dedicado unas frases tan bellas, y en aquella carta continuaba diciendo: Como no te puedo ver, te escribo, y conforme vaya pensando, iré escribiéndote. No sé si quieres que te diga algo más, pero, aunque ya te lo dije la última vez, repetiré que me gusta tu cara, tu pelo, tus ojos, tus labios, tu figura, tu conjunto entero, en fin, que me pasaría el resto de la vida que me queda junto a ti, abrazándote y besándote sin parar. Puede que te rías de mí o que estas notas te parezcan una tontería de niños, pero es lo que siento y por eso te lo escribo. El siguiente correo la dejó descolocada porque comenzaba diciendo: Te escribo porque necesito desahogar la pasión y la atracción que ejerces sobre mí, porque ahora que no estoy contigo, tu recuerdo no me abandona, ya que ha llenado completamente mi vida. Por eso te deseo y te adoro, porque todo lo tuyo me atrae, me subyuga y me gusta. No sé lo que daría por estar a tu lado en este momento porque solo pienso en lo delicada que eres y no quiero que creas que me refiero a la parte física. Pienso en ese algo maravilloso que emana de tu presencia y de tu espíritu hacia mí que me da la vida. No creas que es el instinto lo que me mueve a decir estas cosas, sino una loca pasión de atracción porque todo lo que escribo me nace del corazón. Por favor contéstame, escríbeme, cuéntame tus cosas, dime algo, pero hazlo pronto, mi amor, no tardes, aunque sea una carta más larga que la mía. Piensa en mí y calma mi sed voraz de besarte y comerte poco a poco. Ya no aguanto, dime algo, te espera y te quiere, tu Marcos. Rita estaba emocionada, se encontraba sola y continuó hasta el siguiente correo. Sabes que no quiero llamarte, pero necesito escuchar tu voz. Hace años que no lloro y necesito hacerlo. No sé qué me has dado, que me tienes loquito. Te imagino sentada en mis rodillas apoyando tu cabecita en mi pecho y yo susurrándote palabras de amor porque eres mi nena preciosa y yo quiero ser para ti el hombre de tus sueños. Es la 1 de la madrugada y me está entrando frío, un frío que, si te tuviera a mi lado seguro que se me pasaría volando, porque te tomaría entre mis brazos y haríamos el amor. No quiero que pienses que solo me detengo en el sexo, pienso en ti y en el recuerdo que me dejaste el día que nos conocimos, por eso ahora quiero más de ti, pero como sé que no puede ser, me vuelvo loco de amor y de no poder verte ni tocarte, ni siquiera darte la mano. Me entristece mucho la situación, en fin, no quiero llorar porque dicen que los hombres no lloran, pero tengo los ojos húmedos de la emoción, de tanto pensar en ti. En ese momento sonó el teléfono y el corazón le dio una sacudida de emociones. Rita se levantó de la silla para coger el teléfono y cuando contestó, reparó en que era su marido, que le decía que ya había llegado a Madrid, que sus compañeros estaban planeando alargar la estancia, lo cual para ella no suponía ninguna preocupación, y así cruzó 4 palabras más y cortó la llamada entre unas cosas y otras banalidades. Era la hora de comer, así que se preparó un bocadillo, tomó una cerveza y volvió al escritorio para seguir leyendo las cartas de su amado. Para quien no entienda de amor, estos correos pueden parecer cursiladas, pero para ellos, que estaban enamorados, esos escritos eran algo más, ya que sentían una pasión imposible de esconder, y querían buscar el modo de que sus sentimientos saltaran a la luz y que se hicieran realidad.
La siguiente carta comenzaba más seria de lo normal y decía así: pienso en la felicidad que podríamos sentir si estuviéramos los dos juntos para poder comenzar un camino muy largo. Pienso y recapacito en lo que nos pasó el día que nos fusionamos como hombre y mujer en el hotel de enfrente de la gasolinera, cuando en medio de la lluvia nuestros cuerpos y nuestras almas se unieron, y hoy quisiera repetir la experiencia, no por deseo, sino porque necesito tenerte entre mis brazos, y creo que tú lo deseas también, aunque por la situación no quiero comprometerte. Ni albergar falsas esperanzas. Quiero que me contestes algo por poco que sea, que me escuches, que me orientes, que me llames porque quiero escuchar tu voz, que me des la mano y caminemos juntos por el parque, y si fuera posible que me des un hijo. Como verás, no me quedo corto pidiendo, pero por favor, contesta a mis correos, llámame porque no puedo más, solo quiero saber de ti. Rita se echó las manos a la cabeza, recogió lo que tenía en la mesa y no dudó en llamar a Marcos por teléfono. Estuvieron unos minutos en silencio, pero luego se le amontonaban las palabras porque los dos querían hablar de su situación y de sus sentimientos, y ya nadie podía pararlos. Como tenía todo el fin de semana por delante y estaría aburrida y sola en casa, le preguntó si podrían quedar para hablar y verse un rato, obteniendo enseguida un sí por respuesta, no sin antes comentarle que estaba a 1 hora de camino. Quedaron en un parque y al verse de nuevo se miraron a los ojos, y sus miradas, aunque se saludaran como dos amigos, decían mucho de ellos mismos. Hablaron de muchas cosas, pero ella no quiso ocultar que quizás su marido les hubiera puesto las cosas más fáciles, ya que tenía una comprometida foto que le había hecho el día anterior, donde aparecía con otra mujer y ahora tenía que estar más sigilosa que nunca. No quería fallar ni acelerar ningún acontecimiento porque sentía algo muy fuerte por Marcos y no deseaba estropearlo todo por las prisas. Al cabo de 2 horas ya sabían que sus sentimientos estaban intactos y que el respeto era mutuo, así que se despidieron como amigos, del mismo modo que se habían saludado con mucho respeto, pero quedando para más adelante en un encuentro diferente, ya que ahora no era el momento de dejar fluir sus pasiones, aunque ellos lo desearan, pues era el momento de solucionar problemas. Volvió a casa tranquila y satisfecha, a sabiendas de que alguien en otra ciudad tenía sentimientos puros hacia ella. A partir de entonces todos los días hablaban por teléfono y aunque no se dijeran grandes cosas, era un modo de mantener el contacto y la llama viva, ahora que habían abierto las puertas a su corazón y en las conversaciones nunca faltaba un te quiero por parte de los dos. Pasada la tarde, recibió una llamada de Eduardo para confirmarle que al día siguiente estaría en casa, pero que no hacía falta que fuera a buscarlo al aeropuerto, aunque Rita insistió en ir a por él y al final la dejó hacer para que no se pusiera pesada o sospechara algo. Llegó al aeropuerto a recibir a su esposo y para su sorpresa venía acompañado de Luisa, la señorita con la que estaba tan amartelado en la cafetería. Recordó que días antes se la presentó comentándole que ella también se presentaba a las oposiciones, aunque lo raro para Rita fue cuando reparó en que no los acompañara ninguno de los miembros de la empresa, algo que le extrañó, pero que no quiso preguntar ya que lo haría en casa. Salieron del aeropuerto, Eduardo puso en marcha el coche y acercaron a Luisa a su domicilio, que, para su sorpresa, su marido sabía la dirección de memoria y también la alertó, pero no era el momento adecuado de hacer preguntas y se apuntó otra más para cuando llegaran a su casa. Se despidieron escuetamente de Luisa y continuaron su ruta, pero al cruzar el umbral de la vivienda ya fue diferente porque ella tenía un montón de interrogatorios que hacer a su marido y apenas le dejó tiempo para reaccionar. ¿Dónde has estado? ¿Has estudiado mucho? ¿Has disfrutado del viaje? ¿Te lo has pasado bien? ¿Has estado mejor que en la cafetería? ¿Quién es Luisa? ¿Cómo sabías su domicilio? Fueron hechas muchas preguntas más, hasta que Eduardo se derrumbó, se sentó en el sillón y le confesó la relación que mantenía con ella desde hacía 1 año. Entonces se percató de que todo cuadraba, la relación con ella, con la familia, el ducharse más de la cuenta, perfumarse, cambiarse de camisa más a menudo de lo habitual, las ausencias en horas intempestivas, las horas extraordinarias, es decir, un cúmulo de mentiras que ahora ya no podría ocultar ni Eduardo tendría por dónde salir. Él le dijo que era el momento de solicitar el divorcio, que le cedía la vivienda y que, para equilibrar, él se iría a la casa de la playa y se marcharía allí con Luisa en breve, ya que previsiblemente, lo tenía todo planeado. Nunca lo había visto tan decidido, pero se ve que le había entrado fuerte ese amor, algo que no había demostrado con ella en ningún momento, así que todo lo solucionaron en un santiamén. Los hijos estuvieron de acuerdo en que sus padres tomaran esa decisión.
Una decisión tan civilizada y ambos comenzaron una nueva vida. Rita quiso estar un tiempo sola y se apuntó a un viaje organizado hasta Portugal, pues nunca había hecho turismo, ya que todo era trabajo y casa, casa y trabajo. A pesar de ir sola a aquel viaje, no se olvidó de Marcos, hablaban a menudo, pues para ella era una bendición tenerlo al otro lado del teléfono, pero, aunque le apetecía, no le pedía que pudieran verse en breve porque sabía que necesitaba desintoxicarse, si es que quería reorganizar su vida, y aquel desplazamiento de 2 semanas le iba a sentar muy bien para comenzar de nuevo. A la vuelta de Portugal parecía una nueva mujer, se encontraba pletórica, llena de vida, y ahora sí que necesitaba a Marcos como su complemento. Hablaron de quedar juntos y cómo aquella primera vez quisieron verse en la gasolinera, sus miradas delataban sus deseos y no pararon de dedicarse piropos el uno al otro. Repitieron en el hotelito de enfrente e hicieron el amor tranquilamente, sin nervios, sin tapujos, con pasión, pero de un modo dulce y apasionado, ya que sentían que aquella relación acababa de comenzar y tenían muchos años por delante para disfrutar y compartir. Hasta aquí se podría decir que el tiempo les había regalado una segunda oportunidad y estaban dispuestos a aprovecharla, y a pesar de la edad, Rita quiso hacerse una inseminación para poder darle un hijo a Marcos, tal y como se lo había pedido en varias ocasiones, y funcionó. Fueron padres de un bebé y el mismo día del parto, ante la expectación del médico y las matronas, Marcos, llorando de la emoción, le entregó un anillo de compromiso cuando el niño apenas acababa de llegar al mundo. Como cualquier narrador, lo que pasó a continuación fue celebrar una boda con bautizo incluido. También podría decir que fueron felices y que comieron perdices, pero es que la realidad fue esa, y durante todo el tiempo que compartí con ellos pude ver el amor que se profesaban y que destilaban sus pupilas. Esta historia tuvo un final feliz porque a pesar de todo lucharon por ellos y por su amor. Gracias por llegar hasta aquí. Si me quieres contactar, te dejo mi correo. sagistar56@gmail.com